Hay una pregunta que lleva décadas sin respuesta satisfactoria y que se vuelve más urgente cada vez que revisamos la historia, o simplemente las noticias del día, ¿por qué la humanidad toma decisiones tan destructivas, tan irracionales, tan evidentemente equivocadas? Y sin embargo las defiende con pasión. La respuesta que voy a compartir hoy no viene de un gurú de autoayuda ni de un algoritmo de redes sociales. Viene de un hombre que pasó 2 años encadenado en una celda de la Gestapo, pensando. Dietrich Bonhoeffer era teólogo, pastor luterano y uno de los intelectuales más agudos de su generación. En 1939, con Europa al borde del colapso definitivo, tomó una de las decisiones más reveladoras de su existencia. Estaba en Nueva York, con una beca académica, con la posibilidad de quedarse. Tenía amigos que se lo pedían. Tenía razones sobradas para hacerlo. Y eligió regresar a Alemania nazi. Sabía exactamente lo que le esperaba. Lo hizo de todas formas. Fue arrestado por la Gestapo en 1943. Permaneció preso durante 2 años. Fue ejecutado en abril de 1945, a los 39 años, con la guerra a semanas de terminar. Pero desde su celda escribió algunas de las reflexiones más lúcidas sobre el comportamiento humano que se hayan producido en el siglo XX. La pregunta que lo obsesionaba era esta: ¿cómo fue posible que un pueblo culto, amante de la música, la filosofía y la ciencia, no solo permitió sino que celebró que un hombre como Hitler tomara el control absoluto de un país? Su conclusión fue tan nítida como perturbadora: la causa principal no fue la maldad. Fue la estupidez. Aquí viene el primer golpe, porque Bonhoeffer deja establecido desde el principio que la estupidez no tiene ninguna relación con la inteligencia. Ninguna. Él conocía personalmente académicos, artistas y profesionales brillantes que eran profundamente estúpidos. Y conocía personas de formación modesta que no tenían ni una pizca de estupidez. Para Bonhoeffer, la estupidez es un defecto del carácter y de la personalidad, no de la capacidad cognitiva. Y hay algo todavía más importante: tampoco es congénita. Nadie nace irremediablemente estúpido. Cualquier ser humano puede volverse estúpido bajo las circunstancias adecuadas. Y eso, como veremos, lo cambia todo. Décadas después el historiador italiano Carlo Cipolla llegó a conclusiones que encajan con las de Bonhoeffer con una precisión llamativa, aunque desde un ángulo completamente distinto. Su definición: una persona estúpida es aquella que causa daño a otros sin obtener ningún beneficio propio. No importan las intenciones. Lo que define la estupidez son sus consecuencias. Para visualizar esto con mayor claridad, Cipolla elaboró un mapa conceptual que merece unos segundos de atención. Imaginen un plano con 2 ejes. Uno mide el beneficio o el perjuicio que una persona genera en los demás. El otro mide el beneficio o el perjuicio que esa misma persona genera en sí misma. De la intersección de estos 2 ejes surgen 4 categorías humanas distintas. El inocente se daña a sí mismo, pero de alguna manera. C. Concedilla genera valor para los otros. El inteligente se beneficia a sí mismo y al mismo tiempo produce algún bien para quienes lo rodean. El bandido se beneficia, pero a costa de dañar a los demás. Y el estúpido, el cuarto tipo, daña a otros sin extraer ningún provecho propio de ese daño. Este último resulta el más difícil de gestionar precisamente porque su conducta no obedece a ninguna lógica reconocible. Cipolla fue más lejos y sistematizó su teoría en 5 leyes. Todas incómodas. Todas verificables. Primera ley: siempre subestimamos la cantidad de personas estúpidas que existen en el mundo. Siempre. Sin excepción posible. Nuestra intuición infravalora de forma sistemática su presencia real. Segunda ley: la probabilidad de que una persona sea estúpida es independiente de su nivel de estudios, su posición económica, su cultura o su estatus social. Los estúpidos se distribuyen de manera casi uniforme en todos los segmentos de la sociedad. Esta ley destruye de raíz cualquier argumento que pretenda que la educación o la riqueza funcionan como escudos definitivos. Tercera ley: una persona estúpida es aquella que causa perjuicio a otros sin obtener beneficio propio. Ya la mencionamos, pero Cipolla la eleva al rango de ley porque es la definición operativa sobre la que descansa todo el sistema. Cuarta ley: las personas no estúpidas subestiman de manera sistemática el poder destructivo de los estúpidos. Tendemos a suponer que hay una lógica detrás de cada conducta, que con el argumento correcto se puede razonar con cualquiera. Ese error de cálculo nos deja completamente expuestos.
Y quinta ley, la más oscura de todas, las personas estúpidas son el tipo de individuos más peligroso que existe. Más que los criminales. Más que los malvados. Por una razón que ahora vamos a desarrollar con cuidado. Tanto Bonhoeffer como Cipolla coinciden en este punto de una forma que resulta difícil de rebatir. El malvado, el bandido del que habla Cipolla, actúa con lógica. Sabe lo que hace. Calcula sus movimientos. Genera daño en otros para obtener un beneficio propio. Y precisamente porque su conducta obedece a una estructura racional, es predecible. Una persona atenta puede anticipar sus intenciones y construir defensas. El estúpido, en cambio, opera fuera de cualquier esquema comprensible. No calcula. No anticipa consecuencias. No registra el daño que provoca. Sus ataques llegan por sorpresa, desde ángulos inesperados, sin motivación aparente. Y lo más inquietante es la reacción cuando alguien intenta confrontarlos con argumentos. El estúpido no debate. Se irrita. Contraataca. Porque no hay pensamiento propio con el cual dialogar. Solo hay una posición adoptada y prestada que debe defenderse a cualquier precio. Bonhoeffer lo formuló con una frialdad que hiela. Ante la maldad uno puede protestar, puede exponerla, puede incluso usar la fuerza para contenerla. Pero ante la estupidez estamos completamente indefensos. Las razones no penetran. Las pruebas se rechazan. Y cuando son demasiado evidentes para negarse, simplemente se ignoran o se minimizan. No es una discusión intelectual. Es un enfrentamiento con alguien que ha cedido la capacidad de pensar. ¿Y cuál es el origen de todo esto? ¿Qué es lo que convierte a personas aparentemente razonables en estúpidas? Bonhoeffer identificó la causa más impactante, el poder colectivo. Cuando los individuos se integran en grupos grandes, especialmente cuando ese grupo orbita alrededor de una figura carismática o de un poder político o religioso en expansión, la capacidad de pensar de forma autónoma se deteriora. La ecuación que formula Bonhoeffer es contundente: el poder de unos pocos requiere la estupidez de muchos. Todo aumento masivo de poder, ya sea político o religioso, contagia de estupidez a una porción significativa de la población. No porque esas personas sean incapaces, sino porque el poder masivo actúa como un agente que desconecta al individuo de su propio juicio. Los alemanes que respaldaron a Hitler no eran en su mayoría personas malvadas. Eran personas que habían cedido su razonamiento a una narrativa más amplia, más simple y más emocionalmente gratificante. Bonhoeffer añade otra observación reveladora: quienes viven en aislamiento o en grupos reducidos manifiestan considerablemente menos estupidez que quienes están sumergidos en grandes masas sociales. La presión del colectivo, la necesidad de pertenencia, el pavor al rechazo o a la exclusión, todos estos elementos funcionan como catalizadores de la estupidez latente que existe en cada ser humano. A estas causas sociológicas se suman tres factores adicionales que un estudio de la Universidad de Eötvös-Loránd de Budapest jerarquizó por nivel de peligrosidad. El primero, y el menos grave, es la distracción. Quienes no logran concentrar su atención en lo que verdaderamente importa actúan de forma estúpida porque persiguen objetivos que en realidad no están dispuestos a alcanzar con rigor. Es el autoengaño silencioso y cotidiano. El segundo nivel es la impulsividad. Quien carece de control sobre sus propios impulsos reacciona sin reflexionar, se convierte en rehén de las circunstancias y acumula un daño progresivo sobre sí mismo y sobre quienes lo rodean. No piensa antes de actuar. Simplemente reacciona. Y el tercero, el más devastador de todos, es la combinación de ignorancia y soberbia. Estas dos fuerzas viajan juntas con una frecuencia que desconcierta. Quien menos sabe suele ser quien más seguro está de saber. Esa mezcla conduce a asumir riesgos desmedidos sin los conocimientos ni la conciencia necesarios para gestionar sus consecuencias. Es la fórmula perfecta para el desastre colectivo. Los más peligrosos de todos, estúpidos con poder. Cipolla añade aquí una dimensión política que resulta especialmente incómoda para quienes vivimos en democracias. Dentro de la categoría de los estúpidos, los más destructivos son quienes acceden a posiciones de poder. Y lo más perturbador no es que lleguen ahí, sino el mecanismo por el cual lo hacen, a través del voto de una masa de personas que precisamente por operar sin pensamiento crítico, mantienen aterradoramente elevado el porcentaje de estúpidos en los cargos de mayor responsabilidad. Una democracia sin pensamiento crítico no es un sistema de selección de los más capaces.
puede convertirse, sin que nadie lo decida conscientemente, en una maquinaria que encumbra la mediocridad y la irracionalidad a los puestos donde más daño pueden hacer. Esta es la advertencia más incómoda de Cipolla: el peligro no viene solo de afuera. Viene del propio mecanismo de participación cuando ese mecanismo opera sin criterio. ¿Cómo protegerse? ¿Y entonces qué se puede hacer? El texto es honesto, no hay una fórmula mágica, especialmente para combatir la propia estupidez. Pero sí existen caminos concretos. Para protegerse de la estupidez ajena, el primer paso es aprender a identificarla. Eso exige conocer sus causas con precisión. En la práctica, significa construir distancia o establecer barreras ante tres perfiles específicos: los distraídos crónicos que nunca ejecutan con rigor lo que comienzan, los impulsivos sin autocontrol que reaccionan antes de pensar, y sobre todo, los ignorantes seguros de sí mismos, que representan la amenaza más seria de las tres y la que con mayor frecuencia ocupa posiciones de influencia. Para liberarse de la estupidez colectiva inducida por el poder, Bonhoeffer es categórico: mientras una persona esté sometida a un sistema coercitivo, la liberación interna es prácticamente imposible. Las circunstancias sociales la empujan de forma constante a adoptar los argumentos de la autoridad para aliviar el conflicto interno entre lo que piensa y lo que hace. Solo cuando ese poder se derrumba puede el individuo recuperar su propio juicio. Para protegerse de la propia estupidez, la conclusión es desconcertante en su honestidad: nadie ha desarrollado todavía una estrategia infalible. Lo más cercano a una respuesta válida es lo que Bonhoeffer demostró con su propia existencia: la conciencia activa y la resistencia deliberada a entregar el pensamiento propio, incluso cuando el precio de conservarlo resulta demasiado alto. Eligió regresar a la Alemania nazi cuando podría haberse quedado en Nueva York. Pagó el precio máximo. Fue ejecutado a semanas del final de la guerra. Pero dejó escrito algo que no ha envejecido. La estupidez no es falta de inteligencia. Es la renuncia al pensamiento propio, amplificada por el peso de las masas, la presión del entorno, la distracción, la impulsividad y la arrogancia de quien no sabe que no sabe. Es más peligrosa que la maldad porque no obedece a ninguna lógica, no tiene conciencia de sí misma y se defiende con ferocidad frente a cualquier argumento. Y su forma más destructiva se desata cuando accede al poder político. La única defensa real, según Bonhoeffer, es construir y custodiar con determinación la capacidad de pensar por uno mismo, sobre todo cuando todo el entorno presiona en dirección contraria. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que ese esfuerzo nunca ha sido tan urgente como en este momento.